Transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en México, esta es la Escuela de Liderazgo y Ministerio en línea de la Iglesia Bíblica El Camino. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.webelcamino.org y a través de nuestras redes sociales. Nuestro propósito es compartir la salvación en Jesucristo, haciendo discípulos maduros, exaltando juntos a Dios aquí y hasta lo último de la tierra. Esperamos disfrutes esta enseñanza. Y vamos a pedirle al Padre que Él haga su voluntad en medio de nosotros y que esta mañana Él nos enseñe. ¿Les parece? Oremos. Padre, eres bueno con nosotros, grande es tu misericordia. Y yo sé, Señor, que en todas las cosas tú estás. Y agradecemos, Señor, que estás aquí, que tú hablas a nuestras vidas. Y hoy en particular, Señor, que vamos a estar hablando de la oración. Ayúdanos, bendícenos, transforma nuestro entendimiento y danos un deseo y una necesidad de orar y de clamar a ti como quizá nunca lo hemos tenido. Ruego, Señor, que los que vienen en camino puedan llegar con bien y puedan aprovechar este tiempo que vamos a pasar juntos estudiando tu palabra. Y pues nos ponemos a tus pies, Señor, rogamos tu bendición. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues precisamente el tema que vamos a empezar a estudiar es la oración. Y vamos a pasar varios domingos escudriñando este asunto de la oración. Ahora, vamos a empezar con el asunto un poquito teórico, para después ir convirtiendo esto en un asunto más práctico. ¿Les parece? Y hoy vamos a estar viendo el concepto, porque cuando entiendes bien el concepto de oración, cambia tu forma de orar, ¿cierto? Cuando tú entiendes qué es el asunto de orar, nosotros cuando hablamos de oración, lo primero que pensamos es hablar con Dios, ¿verdad? Si te dicen, ¿qué es orar? Pues hablar con Dios. Y no estamos diciendo que eso no sea, sí, definitivamente que sí, pero ¿qué incluye ese hablar con Dios? Y veámoslo hoy en los conceptos, en las palabras, ¿ok? Así que voy a ir despacito para que este asunto no sea muy complicado, pero ustedes me van deteniendo en el momento en el que consideren que debemos aclarar un poco más, ¿ok? Sus notas, ¿cuántos tienen notas? ¿Ya todos? Muy bien, probablemente van a encontrar la letra un poco chiquita. Vamos a trabajar para que el próximo, no nos dimos cuenta hasta que ya estaba impreso que quedó muy chiquita la letra, tenga la letra más grande y todos podamos sin ningún problema leerlo. Bien, leo en su manual y dice, ¿qué es la oración? La palabra oración viene del verbo hebreo palal. Ok, ahí están los pictogramas, bueno, las letras hebreas, abajo van a verlo en grande los pictogramas. Dice, que puede traducirse como orar, interceder, mediar y juzgar. Yo no sé si habías pensado en todo esto cuando estás orando. Orar, por supuesto. Interceder, yo creo que sí. La mayoría de nosotros vamos a orar y casi siempre pensamos en interceder, ¿cierto? Pero ¿qué tal mediar? ¿Habías pensado que la palabra hebrea para orar también puede significar mediar? Y todavía un poquito más difícil, juzgar. ¿Cómo? Como que esto ahora sí se sale de lo que yo había pensado antes, ¿no? Bueno, vamos a ver poco a poco. Los pictogramas muestran una boca y dos callados. El callado representa dirigir o autoridad y la boca representa el habla. Entonces, esto suena muy lógico, ¿no? Hablar con la autoridad, ¿cierto? Entonces, hasta ahí creo que va mucho con el concepto que ya tenemos, ¿no?
Entonces, orar es dirigir la súplica a la autoridad. Este verbo, que se encuentra tanto en hebreo bíblico como moderno, aparece 84 veces en el Antiguo Testamento. Y ahí les pusimos los pictogramas, ¿ok? La boca y 2 callados. El pastor usa su callado ¿para qué? A ver, para que yo no hable solamente, ¿para qué usa un pastor su callado? Para que no se salgan del camino. O sea, para que no se salga del camino, eso me suena como a corregir, como medio disciplinar, ¿no? ¿Qué más? Para salvarle la vida, o sea, si se está cayendo, precisamente tiene esa forma para pescarlo del cuello y salvarle la vida, ¿no? Sí, se usaba para cuando las ovejitas se metían entre espinos y se atoraban, se usaba el cayado para jalarla mientras se abrían los matorrales, o para jalarla si se estaba poniendo en peligro en el precipicio, ¿ok? Esto es protección, muy bien. Sí, se tenía que defenderse del lobo. También, por supuesto, que el pastor lo usaba para apoyarse, pero en relación con la oveja, era el propósito, era ese, También proteger. si venían lobos o osos, una herramienta usaban defensiva. una herramienta para defenderse o defender a las ovejas del lobo. Sí, muy bien. Ok, veamos lo que pusimos ahí. Pastor usa su callado para dirigir a las ovejas, evita que cuando se distraen, caigan en pozos o acantilados. Como el callado, el pastor saca la oveja de entre los espinos. El callado es el instrumento del pastor para dirigir al rebaño. Pero también los reyes usaban un callado representando su autoridad. Los cetros son distinciones de mando o modo de bastones cortos. Se trata de bastones de mando asignados a aquellos jefes de elevada autoridad. Son símbolos de poder. Y ustedes pueden ver en todas las películas, ¿verdad? Sobre todo de Egipto, ¿no? Cómo se ven a los faraones. Siempre con estas 2 cositas que pusimos ahí. Y tienen un pequeño callado. ¿Por qué? Porque representaba autoridad. Es el que dirige, es el que cuida. ¿Ok? Entonces, el callado del pastor evolucionó hasta convertirse en el cetro o bastón de dignidad para sus reyes. Tal parece ser el caso de la civilización egipcia, en que el callado, Heka, símbolo del dios Anjeti, fue emblema de poder desde las primeras dinastías. Los faraones lo llevaron como insignia real junto con el flagelo Neje, ¿ok? Que es el que aparece ahí en la foto. ¿Ok? En forma intensiva, palal, que estamos diciendo que es la palabra hebrea para orar, palal, expresa la idea de mediar, colocarse entre 2 partes, refiriéndose siempre a seres humanos. Por eso, si un hombre peca contra otro, Dios mediará, palal, intercederá por él. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 2:25. Mediar requiere formarse un criterio, como en Ezequiel 16:52, que dice: has hecho que el juicio palal fuese favorable para tus hermanas. Es interesante porque Ezequiel es una profecía que estaba hablando de juicio contra la nación. Y es muy interesante que se hable de Sodoma y de Samaria como hermanas ¿de quién? De Israel. Y dice, estas tus hermanas, aunque definitivamente cometieron grave pecado, toda esta profecía que se encuentra en Ezequiel está hablando de lo terrible que era que el pueblo estuviera realmente peor que ellas. Y no solo peor porque hicieran maldades más fuertes, sino porque sabían la verdad. Y esto es terrible. Entonces, está diciendo aquí, has hecho que el juicio fuese favorable para tus hermanas, refiriéndose a Sodoma y a Samaria. O sea que su maldad era tan grande que hizo que la de ellos fuera, vamos a decirlo así, favorable, ¿no? Ok. Palal expresa, en los 2 casos en que se usa la forma intensiva del verbo, palal expresa, en Génesis 48:11, expectativas, dar por sentado,
En Salmo 106:30 es intervenir. ¿Ok? Vamos a ver algunos de estos versículos, ¿le parece? ¿Por qué no leemos Salmo 106:30? A ver cómo dice. Salmo 106:30. Si alguien de ustedes ya lo tiene, en voz bien fuerte. Inés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Ok, qué interesante. Ahí se está usando la palabra y se traduce como ¿qué? Como juicio. Como justicia. Qué interesante. Y es la misma palabra que se usa para oración, ¿no? Ok. Veamos entonces lo que sigue. La primera vez que aparece palar en el Antiguo Testamento es en Génesis 27, donde la forma reflexiva o recíproca del verbo expresa la idea de interceder u orar. Alguien que me lea Génesis 27, fuerte. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Ok, estamos hablando de Abraham y Sara, ¿verdad? Y está diciendo ahora devuelve a la mujer, ¿no? Porque él, Abraham, va a interceder por ti, va a suplicar a favor de ti, ¿verdad? Ok, entonces, es interceder, orar por alguien. Y orar por ti. Es frecuente en el Antiguo Testamento esta clase de oración intercesora. Moisés ora por el pueblo para que Dios los librara de las serpientes venenosas. Alguien lea Números 21:7, por favor. 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ok, intercede por nosotros, o sea, ruega a Él. Ve tú con Él y pídele a Él que quite este mal de nosotros. Deuteronomio 9:20, por favor. Alguien más que lo lea. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Ok, se intercedió por Aarón en aquel momento. Ok. Entonces, interceder continuamente. También lo vemos por Israel en 1 Samuel 12:23. ¿Alguien que lo quiera leer? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Wow, este versículo es increíble, ¿verdad? Hace unas semanas Eder nos enseñaba en los grupos pequeños esto, o sea, no interceder por alguien es pecado, ¿cierto? Y lo que está diciendo aquí es, lejos esté de mí que yo no ruegue o deje de rogar por vosotros. Muy bien, entonces también vemos, la oración no se dirige tan solo a Jehová, también vemos ejemplos en donde también se les rogaba a ídolos paganos, como en Isaías 44:17, lo pueden ver más adelante. A veces se ora a Jehová o Yahweh para que actúe en contra del enemigo. He escuchado lo que me has pedido en oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria, como dice en 2 de Reyes 19:20. Como me has rogado, como me has pedido. En nuestra cultura moderna, la oración es simplemente la comunicación entre Dios y el hombre. Pero esta definición claramente no aplica a algunos pasajes de la Escritura y no es significado hebraico completo. La raíz de palal es el verbo pal y significa caer. Por esta razón, palal significa concretamente postrarse o caer delante de la autoridad presentando una causa.
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Isaías 45, 14. Alguien que me haga favor de leer Isaías 45, 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente aquí está Dios y no hay otro fuera de Dios. Ok, y harán reverencia, este es el verbo pal, ¿verdad? Que significa caer delante de la autoridad. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en este asunto de orar, es mucho más que solo hablar con Dios como si fuera mi cuate, ¿no? O sea, yo creo que sí, por supuesto que podemos comunicarnos, pero el asunto es, estamos llegando a la autoridad y hay que caer postrados delante de su presencia. Por eso, muchas de las veces que pienses en una posición física que muestre oración, ¿en qué piensas? En las rodillas, ¿no? Caer de rodillas. Si tú pudieras gráficamente, si estuvieras jugando al pintamonos y te dijeran que pintes la palabra orar, ¿cómo lo harías? Pondrías a un hombre de rodillas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que significa la palabra o la raíz pal, caer delante de la autoridad. Ok, ahí está el versículo de Isaías y sigo adelante, dice, los sabeos harán reverencia o se postrarán suplicando a Ciro. Entonces orar, palal, es llegar delante de la autoridad para solicitar intercesión o suplicar en nuestro favor. Esta palabra, palal, también significa juicio, y es quizá este concepto el que más nos va a hacer diferente de lo que normalmente pensamos, ¿ok? También significa juicio. En los tiempos del antiguo Israel, las mayores decisiones judiciales se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. Una razón es porque era más fácil tener un punto de reunión y si tenían algún problema ellos iban a hablar con la autoridad para obtener justicia. El concepto hebreo de juez es el de uno que restaura la vida. O sea que cuando alguien te hace justicia es que de alguna forma restaura algo que se había perdido. A veces nosotros pensamos en juez, en alguien que solo condena, ¿no? Esa es la imagen que nosotros tenemos, pero la imagen realmente es positiva, alguien que tiene la encomienda de restaurar la vida. Ahora piensa por qué oración está increíblemente ligada con el concepto de justicia, porque Dios es un juez justo que quiere restaurar la vida. ¿Ok? La meta de los jueces o gobernadores es traer descanso y justicia en la vida de las personas. Podemos imaginarnos a las personas de esos días acercándose con urgencia a las puertas de la ciudad, esperando su turno, y cuando llegaban a la puerta cayendo al piso intensamente suplicando la intervención del juez para que se resuelva la injusticia. El juicio viene después que se presenta la súplica. Esta imagen nos recuerda a la viuda que perseveraba suplicando por justicia en Lucas 18, 1 al 8. Quiero que leamos este pasaje, Lucas 18, 1 al 8, porque cuando vamos al Nuevo Testamento siempre pensamos en conceptos griegos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está escrito en griego. Pero lo que no nos acordamos es que es cultura hebrea. Y entonces te va a quedar clarísimo en Lucas 18, 1 al 8 el asunto de orar. ¿Ok? ¿Lo tienen todos? Lucas 18, 1 al 8. Vamos a ir poco a poquito con él y nos vamos a detener ahí. ¿Sale? Espero que todos lo tengan. ¿Lo tienen? Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ok? La siguiente parábola está bien claro que la razón de explicarla era por la necesidad de orar
Y no solo de orar, sino de orar siempre y no desmayar. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea que este no era un juez que te quería restaurar la vida. ¿Estás de acuerdo? Porque dice, no tenía temor ni de Dios ni respeto por el hombre. O sea que parece como que está describiendo un juez de nuestros tiempos, ¿no? Porque los jueces ahora no les interesa tu vida, ¿no? Nada más escuchan, pasa el veredicto, entenderte para nada, ¿no? Bueno, yo no estoy diciendo que todos sean así, pero la realidad es que por eso tenemos ese concepto de juez, ¿no? Y dice, había también, versículo 3, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Estaba suplicando, estaba rogando, ¿a quién? Al juez. Hazme justicia de mi adversario. Tengo un enemigo que me hace daño y yo necesito que hagas justicia. Tú tienes autoridad. Versículo 4. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Por cierto. Si seguimos leyendo. Después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué te parece? O sea, no es porque la amo, no es porque quiero su bien de ella, no, es que me va a colmar la paciencia, ¿no? O sea, esta viene de continuo y viene pidiendo la misma cosa. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y este no tenía respeto ni por Dios ni por los hombres. Sin embargo, sí tenía una paciencia que se agotaba, ¿cierto? Entonces, y dijo el Señor, versículo 6, ¿verdad? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué? Claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Qué interesante. Todo este pasaje está vinculando el asunto de orar con hacer justicia, ¿no? Si Dios que es un Dios que es bueno y que de verdad sí se interesa por ti y por mí, la pregunta es, ¿se va a tardar en responderte? Si tú le clamas a Él de día y de noche, ¿se va a tardar? Porque algunos tenemos por tardanza la respuesta de Dios, ¿no? Algunos, es que ya he rogado y he orado y nada más no veo y la pregunta es, ¿de verdad has orado? Así constante, y segundo, ¿se ve tu fe en esto? Porque la respuesta lógica a esta pregunta es, no se tardará, porque Él es juez justo y porque Él sí me ama a mí, ¿cierto? No se va a tardar. Dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia, pronto les hará justicia. ¿Quieres mencionar algo? Que además está de alguna manera citando Jeremías 33:3, cuando el Señor le dice a su pueblo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Así es. Entonces, honestamente va a ser increíble que estudiemos juntos este asunto de la oración, ¿no? Porque si no nos convertimos en una iglesia que ora, entonces no vamos a tener la respuesta de Dios haciendo justicia y respondiéndonos cada que clamamos a Él, ¿no? Ahora, el punto aquí, el final de esta parábola es tremendo. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A ver, quiero que participemos un poquito aquí. ¿Piensas que hallará? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves la cosa? Porque el asunto de clamar
tiene que ver con que tú crees que Él es el juez justo, ¿no? Y segundo, que tú crees que Él te ama. Y entonces vas y te postras y presentas una súplica. Pero, ¿hay fe? O sea, ¿realmente creemos? A ver, quiero escucharlos ustedes. ¿Qué piensan? ¿Hay fe el día de hoy? Lo que pasa es que si les hablamos a las personas que no tienen esa fe, ¿sí? Cuando venga Él, tengan la fe y puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque ya lo conocieron de parte de nosotros. Cuando venga Él, entonces sí serán salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendrán la fe de que lo que ya escucharon. Ok, entonces nosotros tenemos que seguir compartiendo de Cristo, ¿no? De la salvación en Él, para que ellos puedan tener fe. Ahí empieza todo, ¿no? Por cierto, ¿cómo se aumenta la fe? Pidiéndole, por el oír la palabra de Dios. ¿En dónde dice eso? ¿Romanos qué? Romanos 10, me parece que 14, a ver, búsquenlo, a ver si es cierto. Si no es el 17, por ahí anda. Es después de eso. 17, a ver. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A ver, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la fe crece por el oír la palabra de Dios? Ya lo estudiamos un chorro en el módulo anterior, así que díganme. Shema en hebreo es oír y obedecer. Ok, Shema en hebreo es oír y obedecer. Cuando le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, oye, o sea, obedécele, ¿no? No solo por aquí y ya, por acá. Entonces, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la pregunta, ¿hallará fe? ¿Esto qué implica? Gente obediente, gente que escucha la palabra y obedece, porque eso produce fe en la vida del creyente, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes el mundo? A veces los que más deberían de seguir la ley es los que están. Los que más deberían ser obedientes al Señor son los que ¿qué? Son los que más rompen sus reglas. Son los que más quebrantan sus preceptos, sus reglas, su corazón, ¿no? Hay mucha rebeldía. ¿Qué más? Hay aún cristianos que están apostatando de la fe. O sea, yo me estoy encontrando en internet personas con las que crecí en la iglesia y que están negando que la Biblia sea la palabra de Dios, que están negando que Jesucristo sea el Hijo de Dios, Sí. que están negando la autoridad de la Biblia sobre el creyente. O sea, Sí. platica de tu Biblia el domingo, pero no quieras venirme a sermonear entre semana, Sí. porque la vida diaria y Dios no son compatibles. O sea, así están Sí. aún los que se llamaban cristianos. Ok. Creyentes que ahora ven las cosas en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo, y dicen, no, ni se te ocurra decir que esto es del apocalipsis y del fin de los tiempos. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque están diciendo que están en la gracia y que todo va a ser perdonado. Sí, bueno, es que el asunto es que la gracia y sus mandamientos no chocan, ¿me explico? Al revés, embona de manera preciosa. Uno puede obedecer por la gracia que ha recibido, ¿no? Pero lo usan haciendo cosas que no deben hacer, pero como están en la gracia, dicen, ahí estamos bien. Ignoramos Romanos 6 cuando dice, pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera, ¿no? Ajá. Apenas vi un reportaje de un pastor que se casó con su diácono. Ah, sí, yo lo vi en Facebook también. Un pastor casándose con el diácono, ¿cierto? Me pregunto, ¿conocen la Escritura? Pues evidentemente no. ¿Hay fe en su corazón? Evidentemente no. Entonces, lo que quisiéramos responder es que sí, por lo menos en el camino, Dios va a encontrar fe, ¿no? ¿Por qué? Porque gente bien obediente, ¿no? Entonces,
Fíjate, qué interesante, está vinculado con el que Dios haga justicia, responda a tus ruegos, porque hay fe. Y vamos a ver durante todo este estudio este asunto bien vinculado, ¿no? Y vamos a hacernos la pregunta, bueno, y entonces, para que Dios responda a nuestra oración, ¿qué condición debe haber en mi corazón, en mi vida? ¿Ok? Ese está buenísimo, este pasaje. Volvamos a sus notas. Ok, después de donde está la cita de Lucas 18, 1 al 8, sigo y dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el Salmo 106:30 que ya leímos que Fineas se levantó e intervino para que se detuviera la plaga. La palabra intervino también es palal. En otras palabras, él actuó celosamente para proteger a las personas que estaban muriendo por la plaga. Su acto de intervención le fue contado por justicia y por todas las generaciones. Al honrar al Señor de esta manera, Fineas sigue siendo honrado hasta nuestros días. Pensé que habíamos leído este versículo, pero quizá no, ¿verdad? A ver, entonces háganme favor de alguien leerlo, y creo que es 30 y 31. Salmo 106, 30 y 31. Alguien que lo tenga, léalo fuertemente, por favor. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Wow, increíble. Le fue contado por justicia. Oímos esto a alguien de alguien antes. ¿De quién? De Abraham. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? Su fe. Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando tú oras, eso es fe. Cuando tú intervienes, cuando tú intercedes, esto es fe. Y es contado por justicia. ¿No te parece maravilloso? También una cosa es que cuando dice que cuando Jesús venga que se hallará fe, la fe es de los creyentes. Y si se está preguntando que si va a haber fe, y la fe solo puede estar en los creyentes, qué horror que no. Sí, porque evidentemente en el mundo no vamos a encontrar fe si no son creyentes, verdaderos, genuinos, ¿cierto? Pero de los creyentes es donde se espera la fe. Y si se está preguntando si habrá, es porque algo quizá, yo creo que sería bueno echarnos unas leídas ahí a las cartas del Apocalipsis, ¿no? Y ver qué está diciendo de estas iglesias, y casi de todas están diciendo, oye, pero tengo contra ti esto y esto. La desviación, por ejemplo, de aquel tiempo de los fariseos acerca de lo que hacían ellos, de orar en las casas, en las calles, ¿no? Yo te digo que es una maldición que sea todo superficial. Sí. Es una maldición que hay en las iglesias. Sí. La oración, y ahorita lo estamos viendo más ampliamente, hasta nos da un poquito de temor. Sí. No estamos orando, ¿no? Sin entender esta profundidad de la palabra. Sí. Entonces, hallar fe en la tierra a uno de los creyentes, entre nosotros, ¿cómo estamos haciendo? Es un tema de que comienza el mensaje finalmente. Piensa por un momento, ¿cuántas veces esta semana, con toda la intención, no nada más en el momentito que te llegó el mensajito de, por favor, ayúdenme a orar por esto, y pusiste tus manitas de orar, y Señor, y mandaste un telegrama? Bueno, eso está bien, no dejen de hacerlo, ¿ok? Pero, ¿cuántas veces intencionalmente esta semana doblaste rodilla? Piensa, porque eso dice mucho acerca de tu fe, de mi fe. Ok, entonces, cuando oramos, muchas veces somos iluminados en cómo deberíamos actuar y traer la justicia de Dios a la situación. Un aspecto clave de la oración es que está ligada a la justicia.
en el pensamiento de Dios y su lenguaje, hemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Ya hemos visto eso y vamos a analizar profundamente la oración en donde Jesús les enseña a orar a sus discípulos. No hoy, más adelante. Santiago 4:3, ¿qué dice? Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo ¿en qué? Vuestros placeres. Eso lo estás pensando en ti. Eso lo estás pensando en tu placer. No, realmente no estás buscando la voluntad del Padre. Por eso no recibes nada. ¿Ok? En Eclesiastés 4:17 y 5:1 se nos recuerda guardar nuestros pies cuando entramos a la casa de Dios y estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Este es un concepto perfecto para orar. Si verdaderamente tenemos el deseo de juzgar la situación como Dios quiere, necesitamos escuchar de Él cómo tenemos que orar por algo antes de siquiera orar. Después de todo, un juez no puede dar un veredicto sin antes escuchar el caso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando vas a venir a orar y cuando vas a pedir por alguien, tienes que pensar, ¿cómo sería justo que yo pidiera de acuerdo a la voluntad de Dios? Por mi hermano, por esta situación que está viviendo. ¿Cómo sería correcto que yo lo hiciera para que yo ore de acuerdo a su voluntad? Lo bueno es que siempre tenemos al Espíritu para ayudarnos, ¿cierto? Porque Él intercede con gemidos indecibles cuando tú y yo no tenemos ya ni idea de cómo, ¿verdad? Él sí sabe cómo. De la misma manera el Señor se sorprende cuando asumimos que sabemos cómo orar sin discernir qué es lo que quiere hacer y qué necesitamos pedir. Otra palabra formada de la raíz pal es palá, no palal, sino palá, a la que se le añade la letra ale, que representa un toro que significa poder. Es el acto de intercesión. Se traduce como maravilloso o extraordinario. Te pregunto, ¿tu Dios es maravilloso? ¿Es extraordinario lo que hace? Ok. Es usada para Dios como sujeto expresando sus acciones. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos, en Salmo 118:23. Es interesante que la primera vez que se usa esta palabra es en Génesis 18:14, y ya lo vimos en los servicios de los domingos, en la predicación, que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿A quién le dijo esto? A Sarai y Abraham, en cierto modo. ¿Hay alguna cosa difícil? Porque ¿cuál era la situación? Sí, ok. Estaba estéril y dicen, pues ¿de dónde, no? Pues ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Yo te pregunto esta mañana, ¿hay alguna cosa imposible para Dios en algo que esté pasando en tu vida? ¿Puede Dios transformar el corazón más duro? Oh, sí, claro que sí. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Para Dios no hay nada difícil, y por otro lado no requiere de nosotros nada que sea muy difícil. Deuteronomio 11:30. Perdón, 30:11. Mi dislexia, ahí está. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Qué interesante. Yo siempre escucho a la gente decir, bueno, es que los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento eran súper difíciles. No, pues ¿quién los podía cumplir? No, según dice la palabra, no es demasiado difícil. No es, ¿no? Juan dice, sus mandamientos no son gravosos. Dice, mis mandamientos no son gravosos. Él dice, mi carga es ligera, ¿no? Mi carga, mi yugo es ligero. Entonces, lo que pasa es que en una situación ya de pecado, caídos, pues claro, estamos bien, está complicado. Pero yo te puedo decir, para una persona regenerada en Cristo, que ha creído de verdad, ¿es difícil obedecer los mandamientos de Dios? Yo te digo, no. En 1 Juan 5,
Sí. Dice ahí, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sí. Entonces decir, es bien difícil obedecer a Dios, lo que estamos diciendo, es bien difícil amar a Dios. ¿No? O sea, ya no amo a Dios. ¿Vos te atreverías a decir eso? Señor, no te amo. ¿Te atreverías a decir eso en oración? Bueno, esto es lo que a veces estamos diciendo cuando decimos que es muy difícil. Ok. Esto eleva nuestra fe a nuevas alturas, en confianza a Dios, quien es admirable y para quien no hay nada difícil. Cuando pidamos por nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, esperando que Dios haga grandes milagros debido a la súplica de su pueblo, porque en su corazón la oración, la justicia y los milagros están relacionados. Los milagros son el juicio que Dios quiere traer. Para nuestra mente moderna, este entendimiento positivo de juicio parece lejano, pero es absolutamente bíblico. Con este entendimiento de las variaciones del verbo palal, veamos 1 de Crónicas 16:12. Ahí se los puse, pero abran nuestras Biblias mejor y alguien que me lo lea. 1 de Crónicas 16:12. Y observen, porque les voy a hacer esa pregunta y tenemos solo un minuto para que me digan qué observan según lo que dice 1 de Crónicas 16:12. ¿Están listos? Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Wow. Haced memoria de las maravillas, esta es la palabra palal, que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. ¿Qué observan? ¿Qué observan? Una que se nos olvida, necesitamos hacer memoria porque se nos olvida que Él hace cosas maravillosas y que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Ok? Que Él ha hecho y Él hará y seguirá haciendo cosas maravillosas. Se nos olvida. Entonces, haced memoria. ¿Qué más? Tenemos que ir, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve uno todas esas historias y bueno, es maravilloso, ¿no? Creer, saber, imaginarse cómo pudo haber hermano, cómo pudo hacer tantos prodigios. Sí. Tenemos que conocer para saber que vamos a recordar, ¿no? Conocer. Sí. Ok. Los juicios que ha emitido con su boca, pues justamente se está refiriendo al alma nuevamente. Sí, sí. Increíble. Entonces, cuando tú presentas una causa y quieres presentarla de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes que recordarte de qué? De los juicios de su boca, ¿no? Recuérdate de los juicios de su boca, recuérdate de los prodigios y recuérdate de las maravillas. O sea, Él siempre va a responder con poder, pero ¿de acuerdo a qué? A su voluntad, porque sus juicios son buenos. Ok, les voy a dejar tarea. De tarea, lean Juan 15. Será clave para descubrir las condiciones para nuestras oraciones, nuestras súplicas sean agradables a Dios, ¿ok? De tarea, Juan 15 para la próxima semana. Y te voy a animar a invitar a otros de tus hermanos que no han venido a que vengan durante estas semanas a estar aprendiendo juntos lo que es la oración y cómo orar, ¿ok? Vamos a terminar con oración. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y no nos cabe duda de que tus juicios son perfectos y de que tú eres poderoso. Solo nos basta abrir los ojos y ver tus maravillas. Alguien dijo alguna vez que bastaba ver el dedo de la mano para ver tus maravillas. Y yo creo que sí, Señor. Si somos buenos observadores, vamos a ver que no hay nada difícil para ti. Durante estas semanas, Señor, vamos a estar aprendiendo a suplicar, a pedir justicia. Vamos a estar aprendiendo, Señor, a caer delante de tu presencia
y vamos a estar siendo estimulados por tu palabra a no dejar de orar. Señor, si esta semana o las semanas pasadas casi ni llegamos a ti en oración, solo está evidenciando, Señor, que tenemos poca fe. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra para que ella traiga como resultado una fe abundante, porque la creemos. Así que nos ponemos a tus pies y rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Esperamos hayas aprendido mucho a través de esta lección. Recuerda que las instrucciones de la Biblia es que seamos oidores y hacedores de la palabra. Así que empieza a practicar lo aprendido. Si esta enseñanza fue de bendición, compártela con otros. Nos vemos en la siguiente emisión de ELIM, la Escuela de Liderazgo y Ministerio de la Iglesia Bíblica El Camino. www.webelcamino.org. Dios te bendiga.